Colombianos, atención, tremendo escándalo que se ha desatado en las últimas horas porque el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, antes director de la DIAN, reveló un listado y acusó a varios congresistas y también funcionarios de haber intercedido para que él otorgara puestos cuando era director de la DIAN. Sin embargo, siempre se buscaron por orden del presidente Gustavo Petro, pues otorgar estos cargos a personas que realmente estuvieran calificadas y no por palancas de algunos congresistas. Entre los nombres resaltados en este listado aparecen el señor Roy Barreras, que ha negado todo, el señor Efraín Cepeda, que ha negado todo, también congresistas de Cambio Radical, congresistas del Pacto Histórico, algunos muy poquitos, y también congresistas del Centro Democrático. Sin embargo, todos estos personajillos que pidieron que, por favor, pues tuvieran en cuenta sus recomendaciones para nombrar personas en Buenaventura, en Barranquilla y en diferentes lados, cuando este señor Luis Carlos Reyes era director de la DIAN. Todos han negado todo, raro en ellos, pero esto se podría considerar como un tráfico de influencias. ¿Ustedes qué piensan? Pues Luis Carlos Reyes en las últimas horas publicó lo siguiente: todo tipo de personas altamente influyentes y conectadas y de todos los bandos políticos me pidieron, me presionaron para que nombrara a sus recomendados en distintas aduanas. Siguiendo las instrucciones del presidente, nunca, pero nunca cedimos pues a estas pretensiones, ¿no? ¿A quiénes nombramos? Dice aquí Luis Carlos Reyes. Pues el objetivo era encontrar funcionarios altamente calificados e íntegros. Se hizo una convocatoria abierta a todos los que cumplieran los requisitos y se les invitó a participar en un proceso de selección. Después de superar una prueba de conocimientos y entrevistas sobre temas técnicos con miembros del equipo directivo, al igual que una última entrevista conmigo, se hacía una verificación exhaustiva de sus antecedentes. Se pedían informes sobre el candidato a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, Dirección Nacional de Inteligencia, DNI y Ministerio de Defensa. Únicamente sin ninguno de estos informes, pues se generaba alertas y seguía adelante el proceso. Además de lo anterior, se revisaba la lista de candidatos recomendados por personas conectadas e influyentes. Incluso si el candidato pasaba todos los filtros anteriores, estar pendiente en la última lista, la antilista, hacía que lo descartáramos inmediatamente. A las personas así nombradas se les asignaron carros blindados y esquemas de seguridad de DIPRO para evitar que fueran fácilmente atemorizados por la mafia. ¿Qué resultado dio esta estrategia? Uno inmediato: fue la enemistad de todos aquellos cuyos recomendados no entraron. Es decir, los de Cambio Radical, la gente como Efraín Cepeda, como el señor Roy Barreras, cuando no se les dieron estos cargos, pues formaron grito en el cielo, señores, o como Cambio Radical y el señor conservador Efraín Cepeda, que se han declarado fervientes opositores al gobierno y a las reformas, porque no recibieron todos estos cargos. Posiblemente sea una de las causas. Otro de más largo plazo fue lo que pudimos aportar desde la DIAN Colombia en el tiempo que estuvieron estos funcionarios en sus cargos. En términos del inicio de la construcción de expedientes sobre el contrabando en Colombia, llevar estos casos a la justicia durante la anterior fiscalía era, por decirlo menos, desesperanzador. Claro, porque es que algunos uribistas están diciendo: venga, Luis Carlos, pero ¿por qué usted no denunció esto con Barbosa? A ver, por Dios, recuerden que Barbosa y la señora Mancera tenían su cuento con Pacho Malo, con el señor pues Pitufo allá en Buenaventura. Pues cómo se les iba a confiar esta información de congresistas que estaban pidiendo puestos en la DIAN, ¿no? La llegada de una nueva fiscal general de la Nación, con quien inmediatamente establecimos una excelente relación de trabajo durante los últimos 2 meses y medio de mi gestión. Nos dimos gran esperanza a mí y a mi equipo. Ojalá los resultados sean cada vez más contundentes, dice aquí Luis Carlos Reyes, ¿no? Y aquí le dicen: Luis Carlos, de los nombres, hágalos públicos. En Colombia sabemos que desde años y años los puestos en los puertos y las aduanas han tenido precio y son los más apetecibles. ¿Por qué? Porque aquí pasa mucha mercancía, porque aquí pasa mucho dinero y demás. ¿Por qué serán tan apetecidos, no? Recuerden el señor Ambuila allá de la DIAN, que fue extraditado por también tener nexos con el contrabando y el narcotráfico. Entonces ahí los tenemos. Sin embargo, aquí el ministro de Comercio Interior dio unas declaraciones, se pronunció acerca de la visita de Juan Fernando Petro, también la de muchos funcionarios que le pidieron recomendaciones. Y es que muchos políticos le pidieron cargos, incluyendo el expresidente del Senado y hoy embajador Roy Barreras. Pero hay algo que mencionar sobre esto, y es que cuando Roy Barreras intentó acercarse aquí al funcionario Luis Carlos Reyes para pedir estos puestos, pues le dijo una frase que resultó presuntamente una amenaza. Le dijo así: mira, apreciado Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor, vas a ser ministro, tú vas a esto y a lo otro. Eres como un futbolista estrella. Imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Eso se puede catalogar como una amenaza? Pues vamos a verlo, señores. Y aquí están las declaraciones de Luis Carlos Reyes. Escuchen, por favor.
pero que en su época era el director de la DIAN, a la famosa cita, haciendo referencia a la famosa cita que reportó Daniel Coronel hace instantes en la W. Él siempre ha atendido todas nuestras llamadas, es un funcionario muy serio y está con nosotros pues para aclarar lo que acabamos de escuchar. Ministro Reyes, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Julio. Un gusto estar con ustedes. La cita que acaba de mencionar Daniel Coronel, Juan Fernando Cristo y un allegado a papá Pitufo, un señor Valencia, ¿esa cita quién se la pide? Esa cita fue Juan Fernando Cristo, creo que se refiere Daniel a Juan Fernando Petro. La cita tendría que revisar, saber cómo funciona pues, uno de director de la DIAN como ministro. El teléfono de uno circula por todas partes y le llegan muchas cosas. Es posible que yo, o sea, muy probablemente me lo haya pedido directamente a mí por teléfono, yo lo haya remitido a que cuadraran, ahí mi secretaria privada, ahí se evalúa como pues de las múltiples personas que le piden a una cita, a quién vale la pena atender, uno escucha a todo el mundo, y pues si llega una persona de alto perfil, uno la va a escuchar. Ya lo que depende realmente es qué decisiones toman al respecto, pero pues un principio que hasta el día de hoy sostengo, pues yo trato de escuchar a todo el mundo que tenga algo de pronto importante que comunicar. O sea, usted no tiene claro si se la pidió Juan Fernando Petro u otra persona. O sea, para decirle con absoluta certeza tendría que revisar, pero pues casi con toda seguridad fue el mismo Juan Fernando. Seguramente en algún evento que él estuvo medio, intercambiamos números como uno lo hace pues con todo el mundo por cortesía. Bueno, Juan Fernando Petro llega a su oficina con el señor César Augusto Valencia y se lo presenta como ¿quién? ¿Quién se suponía que podía llegar hasta la oficina del director de la DIAN con el hermano del presidente? ¿Quién para usted era César Augusto Valencia? Era una persona que venía como en un papel un poco de asistente, de colaborador. La mayor parte también de las personas que llegan a estas reuniones llegan acompañadas de secretarios privados, de asistentes, de gente que toma notas en la reunión. O sea, lo raro de hecho es que llegue una persona completamente sola. Siempre llega alguien así sea con un pequeño equipo, y pues era parte, digamos, el foco no estaba en el señor César Valencia, ni mucho menos. Era una persona que vino con Fernando. Ahí Juan Fernando es el que le pide el puesto de el director de la DIAN en Buenaventura. Pues a ver, si la memoria no me falla, él vino a hablar de varias cosas de una fundación que él tenía, que se podía apoyar con, por ejemplo, la DIAN hace donaciones de mercancía incautada. Las donaciones se podían en esa época hacer únicamente a alcaldías y a gobernaciones y entidades del orden nacional. Pero pues la gente tiene en la cabeza la idea de que la DIAN puede hacer muchas donaciones, entonces frecuente que la gente vaya y pida. Entonces creo que ese fue el foco de la reunión. Y como una de las cosas de paso que se mencionaron estaba la recomendación, en efecto, lo que dijo Daniel de un funcionario para la Dirección de Impuestos Ciudadanos de Buenaventura. Muy bien. Y usted ahí, dice Daniel, recordó una instrucción del presidente. A ustedes todos los van a abordar para pedirles que nombren personas. A mí han tratado de ofrecerme plata. Y ustedes, así sea mi familia, dicen no. Y tengo entendido que usted terminó la reunión muy cordial, se pararon, se despidieron y les dijo que no. Pues buena fuente de Daniel, porque sí, el presidente tuvo una conversación muy parecida con nosotros, con varios de los ministros y otros funcionarios que ya habían sido designados antes de su posesión el 7 de agosto, diciendo eso. O sea, la realidad política de este país es que todo el mundo tiene interés en unas cosas no santas, y no vayan a pensar que porque las cosas siempre se han hecho así, toca hacerlas así. Fue muy enfático en cuanto a que ni si viniera gente, lo que yo recuerdo es si viniera familia en general, ¿no? De gente del movimiento, que no se le podían dar cargos en general, pues ni mucho menos cargos tan sensibles como los que se manejaban en la DIAN. Eso se daba por entendido, lo di yo por entendido en esa conversación. Bueno, entonces des en cuenta que aquí Gustavo Petro hizo la aclaración, la advertencia a todos sus ministros que les iban a pedir cargos de diferentes partes, inclusive su familia, y dejó claro que no pues podían acceder a estas peticiones fuera quien fuera, y así lo hizo saber el señor director de la DIAN en ese entonces, Luis Carlos Reyes, para que tengan en cuenta que Gustavo Petro dijo siempre no, señores, a nadie se le otorga cargos por más de que vengan a visitarlos, por más de que sean hermanos, familiares del presidente y también congresistas. Des en cuenta. Doctor Reyes, después de que usted dijo que no, se despidió amablemente, Juan Fernando Petro lo volvió a llamar para insistirle en ese nombramiento, ¿o eso se quedó ahí? Realmente hubo
insistencia por parte del señor César Valencia, de Juan Fernando Petro, si la memoria no me falla, no volví a escuchar. Hubo mucha insistencia, o sea, cosas como, y sobre todo, Julio, en este mundo, digamos, del crimen, de la delincuencia en general, pienso yo, sin duda alguna, en el asociado con el contrabando, existe mucho, esa gente, en inglés hay un término, confidence man, ¿sí? O sea, las personas que tratan de ganarse la confianza de la gente, súper queridas, súper amables. Entonces, en ese momento, el señor César Valencia trató de congraciarse con mis funcionarios cercanos de mi despacho. Hasta me acuerdo muy puntualmente del episodio, porque apareció con un regalo para una funcionaria con un perro labrador. Pues, que fue un costoso, sí, y como inapropiado, y no consultó, sino que llegó con barbicho. Después digamos, ¿cómo así? Llévese ese perro. Que se llama Firulais, unas vainas de verdad macondianas, pero la realidad es que así funcionan, o sea, así funcionan, buscan ser súper queridos, súper amables, y si no funciona con el jefe, entonces con no, eso sí, es que ya de un dulce, de un chocolatico a un perro labrador, imagínese. A esas alturas, ¿usted ya sospechaba de la relación entre Valencia y el señor Pitufo? No, realmente no. Yo creo que hoy en día con el beneficio de ver hacia atrás y todas las fuentes que se han cruzado y pues cosas que han salido en medios en estos días, pues uno dice, obviamente hay indicios muy preocupantes. En ese momento, no, pues era una persona más, pero sí el hecho de que alguien estuviera tratando de influenciar de una manera tan pues tan rara, tan exótica, ya eso no le dice, o sea, es cuestión de sentido común, o sea, con menos ganas va uno a siquiera ponerle cuidado. Bueno, pero aquí viene el pedazo que no entiendo. Usted dice no. El señor Valencia sigue haciéndole lobby al señor y usted vuelve y dice no, y devuelvan el berraco perro. Ese señor no fue nombrado, fue nombrada una señora. Pero la sorpresa es que luego ese señor recomendado del señor Valencia y del señor Petro termina en un cargo importantísimo. ¿Usted nos podría explicar por qué lo terminan nombrando? Sí, a ver, entonces hay una aclaración con respecto a los tiempos. Esta reunión de la que hablamos inicialmente fue en 2022, al principio del gobierno. A partir de ahí se siguió una política en la que lo que nosotros hicimos un concurso abierto pues, a todos los que cumplieran requisitos para ser directores de aduanas en los distintos puertos de la DIAN, las aduanas. Se hacía un examen de conocimientos a los que se postulaban, los que pasaban eso, y una serie de entrevistas y una entrevista personal conmigo. Luego se les hacía un cruce de información con, primero, Dirección Nacional de Inteligencia, segundo, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, la UIAF, también con el Ministerio de Defensa, que obviamente cuenta con toda la inteligencia de policía, y solo si desde esas tres fuentes no había ningún tipo de alerta de irregularidad, se procedía con el nombramiento. Pero también se cotejaba esto con precisamente estas personas que habían llegado con alguna recomendación que a uno le parecía que la recomendación terminaba jugándole en contra, y solo los que no estaban, o sea, solo los que no estaban recomendados, paradójicamente, ¿no? Son los que no estaban recomendados pues por una persona, digamos, influyente, que le diera uno mal favor, y los que hubieran pasado todas estas verificaciones de seguridad podían ser en las aduanas. Esta fue la política que tuvimos durante 2 años, sin excepciones. Y por tener esta política nos echó el mundo encima, ¿sí? El nivel de animadversión por parte de personas muy influyentes que entre otras iniciaron una campaña de desprestigio muy fuerte hacia la DIAN. O sea, es que a la fecha todo el mundo habla de un famoso desplome en el recaudo tributario de la DIAN, que pues desafortunadamente esa es la falta de astucia numérica de algunos comentaristas contribuye a esa narrativa. Lo cierto es que en 2023 y 2024, si bien hubo algunas fluctuaciones, tuvimos el recaudo más alto de la historia de Colombia, tanto en términos nominales como porcentaje. Pero, ministro, eso hacía parte de la guerra sucia. Pero vamos a la pregunta. La pregunta concreta es. La pregunta concreta es: a Gladys Reina la ordena nombrar Carlos Ramón González. Órdenes son órdenes. Usted la nombra. Pero entonces, al famoso señor que usted dijo que no, lo terminaron nombrando director de operaciones en la aduana del puerto de Buenaventura, que para efectos de un contrabandista es mejor cargo, ¿o no? No, a él no se le nombró. La señora Gladys Reina, sin embargo,
lo propuso a él como en ese cargo en Buenaventura apenas fue nombrado. Entonces, les quiero dejar, creo que es importante la cronología. La reunión inicial y pues muchas otras en las que rechazamos candidatos fue en 2022. Durante 2 años la política fue exactamente eso. Nunca se nombró, o sea, toda la gente se nombró por el procedimiento que describí, que involucraba una convocatoria abierta, unas verificaciones de seguridad y un cruce con personas que venían pues paradójicamente mal recomendadas. Solo en 2024 vino en efecto esa orden por parte de Carlos Ramón, que en ese momento era director del DAPRE, y pues esto es si me entiende, pues en efecto, pues una orden de presidencia se acata. Hicimos todas las verificaciones que describo, o sea, y tanto la UIA como la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa investigaron el mundo para encontrar datos sobre esta señora y no apareció ninguna alerta. Ahora, es desafortunado que incluso esas fuentes de inteligencia no tienen todo sobre todo el mundo. De la señora Gladys Reina, pues a la fecha yo no tengo ninguna demostración de que haya incurrido en ninguna actividad ilegal. Y ella no nombró al señor John Freddy Restrepo. Ahora, si es verdad, sugirió, y eso pues a mí me deja un mal sabor. Y todo esto ocurrió, o sea, todo ese nombramiento, digamos, por orden de DAPRE, pues, de Carlos Ramón, todo eso ocurrió hacia finales de la segunda mitad del 2024, cuando yo ya estaba de salida de la DIAN y de camino al Ministerio de Comercio. ¿Cómo les parece aquí estas declaraciones de Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio? ¿Cómo se mueven aquí los cargos? ¿Cómo este señor, después de decirle, pues este señor Luis Carlos Reyes que no, pues lo metieron a la fuerza, ¿no? Por otro lado, supuestamente por orden de Carlos Ramón González. Ahí vamos conociendo la verdad. Ministro, le dejó un mal sabor, pero sin duda lo cierto es que John Freddy Restrepo Toro sí fue nombrado en Buenaventura. De hecho, pues él cumplía un rol muy importante allí, y lo que hemos sabido es que él hizo parte del apoyo a la campaña del presidente Gustavo Petro. De hecho, él conocía a Juan Fernando Petro, nos lo reconoció el señor John Freddy fuera de micrófonos. No se ha sentado con él nunca solo, pero sí en reuniones de campaña cuando el señor Gustavo Petro era candidato. Ese sinsabor, ¿usted por qué no pudo evitarlo no nombrándolo allí? Yo no nombré nunca, ni permití nombrar nunca en ningún cargo al señor John Freddy Restrepo. El señor John Freddy Restrepo fue nombrado el 5 de agosto de 2022 en Buenaventura, no en un cargo directivo, pero sí en un cargo de fiscalización aduanera, donde en efecto, pues si una persona no es honesta, pues no ser directivo no le quita de oportunidades. Bueno, aquí va a hablar Luis Carlos Reyes sobre pues todo esto que habló con el señor Roy Barreras, que Roy Barreras niega todo, que dice que esto es una persecución política y demás, ¿no? Que supuestamente Luis Carlos Reyes tiene aspiraciones presidenciales y que por eso está diciendo esto. Escuchemos qué dijo Luis Carlos Reyes sobre Roy Barreras y sobre pues esta presunta amenaza que le hizo. Ministro, ¿usted es consciente de la gravedad de lo que acaba de decir? Y tan consciente soy que estos son hechos que pues ustedes los están escuchando ahora, pero que desde que llegó la nueva fiscal, pues se los hice saber. Son cosas muy importantes. La otra cosa es que estos son cosas sugerentes, son indicios. Lo que aquí realmente puede, digamos, llevar a que se conozcan cosas más a fondo o limpiar el nombre. O sea, mire, la presunción de inocencia de todo el mundo es muy importante, y realmente lo que aquí necesitamos es una investigación judicial a fondo. Estoy consciente de lo que estoy diciendo. Alberto, que le digan al director de la DIAN que tiene un gran futuro, pero que él es como una estrella del fútbol, que se imagine Messi pero con las piernas rotas. Lo están amenazando, ¿no? Pues sí. Esto presuntamente se lo dijo Roy Barreras, ¿no? Esto es increíble, Sí. increíble, y todo por lo mismo, la DIAN de Buenaventura, la DIAN de Cali. Doctor Reyes, usted mencionó ahora colegas suyos, yo le menciono a otro señor que tiene mucha información y que lo sacaron por las presiones, el director de la Polfa, el general Buitrago. Sí. Usted tampoco cedió a las presiones, y ahí es cuando le montan esa campaña de desprestigio, es decir, comienzan a romperle las piernas.
¿Usted cree que en esa campaña de desprestigio están comprometidos precisamente los políticos ante los cuales usted no cedió? Sí, la verdad sí, es triste, pero así es, sí. En esa reunión con Roy Barreras, ¿quién más estaba? ¿Usted recuerda? En esa reunión estaba la ex esposa del senador y una persona que me acompañó a mí. ¿Y esa persona que lo acompañó a usted fue testigo de lo que pasó? Sí, pero pues no voy a mencionar o sea, No. estamos hablando de cosas muy, muy sensibles y Sí, estoy seguro que esa persona me va a regañar apenas colguemos, porque pues de verdad que mire, Julio, los que participamos en esto y siguiendo las instrucciones del presidente, quiero resaltar una y otra vez, sí, sabemos la gravedad de aquello a lo que nosotros nos enfrentamos. Nosotros pues cuidamos esa trinchera mientras estuvo a nuestro cargo y sabemos que las consecuencias de meternos con el crimen, con el AMPA, que se conecta con muchos mundos incluido de la política, son muy serios y pues sí, realmente se ha llamado dado que están saliendo estas revelaciones a la fiscalía para que esas personas, yo afortunadamente tengo seguridad, pero creo que es importante que varias de esas personas cuenten con seguridad también. Bueno, y qué bueno que lo sabe la fiscal. Yo creo que aquí hay un caso. Pues frente a esto, Roy Barreras dice que él no amenazó al ministro de Comercio actualmente para nombrar una ficha suya en la DIAN. No, todos pedían cargos, pero ahora nadie pues acepta esto, señores. Y pues en respuesta, Roy Barreras aseguró: es una pena que en este fuego cruzado de versiones encontradas, donde hay que evidentemente están involucradas con el tal Papa Pitufo, individuo que jamás he visto en mi vida y ojalá venga pronto a contar toda la verdad, resulta un mecanismo extraño involucrando personas inocentes para que se disuelvan los verdaderos responsables de este gobierno y de gobiernos anteriores. Es la declaración de Roy Barreras. Por supuesto, ha negado todo, dice que lo tiene sorprendido esto y fue él el que presentó a Luis Carlos Reyes, a Gustavo Petro de buena fe en campaña, porque lo leía en Observatorio Económico de la Javeriana y le pareció un joven honesto y prometedor, dice aquí Roy Barreras. También dice Roy Barreras que tuvo que reconocer que los que recibió y que finalmente terminaron nombrados, según él, por orden de Carlos Ramón González, el director del DAPRE, pues finalmente cedieron a las presiones. Pero vamos a ver qué dijo Roy Barreras en su defensa, señores. Buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, a todo el equipo, a todos los oyentes de la W. Pues no sé, embajador, amenazar a un director de la DIAN comprometiéndole su futuro como el de un futbolista al que le pueden partir las piernas en su momento de gloria, y al mismo tiempo pues recordarle la importancia que era para usted que le nombraran al director de la DIAN en Buenaventura o en Cali, siendo usted presidente del Congreso de la República. Embajador, yo no sé usted cómo va a explicar esto. Le voy a decir cómo, querido Julio, porque por supuesto cuando se escuchan versiones como esas absolutamente sorprendentes, lo primero que hice yo ahora, estaba con mi señora, es decir, llamo inmediatamente a la W, por eso le contesté a Marcela, porque no basta con decir, por supuesto, que semejante infundio no existió, sino que hay que contestar con hechos y también con otras preguntas. Primero le agradezco el tiempo y el espacio, porque es una pena que en este fuego cruzado de versiones encontradas, donde hay personas que realmente, evidentemente, están involucradas con el tal Pitufo, individuo que jamás he visto en mi vida y que ojalá venga pronto a contar toda su verdad, pues parece que resulta un mecanismo extraño involucrar personas inocentes para que en esa mezcla de versiones y contraversiones se disuelvan los verdaderos responsables de este gobierno y de gobiernos anteriores, como ustedes bien han informado en el caso del general Buitrago. Y no es la primera vez, sorprendido quedé también hace apenas unos días cuando con versiones igualmente insólitas el señor abogado de la mafia, el señor Salazar, dijo cosas parecidas para intentar involucrar mi nombre, repito, en una relación con un señor que jamás he visto en mi vida. Pero voy a lo sé. Yo sí le presenté al presidente Petro un nombre para el gobierno, un nombre que terminó trabajando en la DIAN. Esta persona se llama Luis Carlos Reyes. Fui yo quien le presentó a Luis Carlos Reyes al presidente Petro en mi apartamento en campaña, porque habíamos acordado realizar unos desayunos económicos.
a los que invitamos, entre otras personas, a Luis Fernando Mejía, a otras autoridades económicas, para en ese momento definir cuál sería la postura del arranque del gobierno frente a la economía nacional. Y a Luis Carlos Reyes, a quien yo no conocía, lo había leído como director del Observatorio Económico de la Javeriana. Me pareció y me sigue pareciendo un joven brillante, inteligente y honesto, y sigo pensando que es un hombre honesto. Entonces, ahí conoció el presidente Petro a Luis Carlos Reyes. No sabía yo, como podrá decirlo Luis Carlos, dónde lo iba a nombrar, o si lo iba a nombrar, o si iba a terminar o no de director de la DIAN. Pero me alegró mucho cuando fue nombrado. Yo creo que aquí hay dichos y hay hechos. Ese dicho, a propósito de la truculenta historia de las piernas, es absolutamente no solo fantástico, fantasioso, sino dañino. Y yo me quiero preguntar, y tengo preguntas para Luis Carlos Reyes, ¿por qué razón él, en esta entrevista en la W hace unos minutos, cuando lo llaman para confrontar un hecho real, usted lo confrontó? El hecho real es que nombraron un individuo cuyo nombre no recuerdo, ustedes lo acaban de informar, o de Estrepo, o no sé qué, recomendado por un señor Valencia. A ese sí lo nombraron, ese es un hecho. Llegó a Buenaventura, estuvo ahí, y a otra señora, y hubo unas reuniones que son un hecho con ese señor Valencia, y un perro, y un montón de cosas, hechos. Y en lugar de confrontar los hechos, él responde con un dicho de una reunión, que por supuesto, cuando es nombrado, como fueron nombrados otros funcionarios, recuerdo ahora una reunión parecida con la defensora del pueblo Iris Marín recientemente. A ella le dice lo mismo que a Luis Carlos Reyes en esa reunión a la que invitó la representante de la Cámara, Gloria Zabaleta. Me alegra que esté en el cargo y haga una sola recomendación: no nombre a nadie que tenga relaciones políticas, limpie esa entidad. Eso le dice a Luis Carlos. Y por supuesto, cuando uno ha recomendado ante el presidente un joven honesto como Luis Carlos Reyes, es apenas natural que espere que las personas que nombre en un sitio como Buenaventura y en todas partes sean personas del mismo talante, y no que termine nombrando a la señora Gales o al señor Restrepo, como se llamen los que ustedes han informado. Asunto, perdóname Julio, asunto en el que él podrá decir yo no tuve relación alguna, pero déjeme hacer un par de preguntas más y yo le contesto todas las que quiera. La pregunta para Luis Carlos es: ¿nombró a alguien a quien yo hubiera recomendado? ¿A alguien que lo diga en Buenaventura o en Cali? La segunda, ¿quién es esa persona que supuestamente yo le sugerí? Y esa persona que supuestamente yo le sugerí, asunto que él tendrá que probar quién es, cómo se llama, ¿tiene alguna relación con el tal Pitufo? ¿Quién es esa persona? ¿Y por qué cuando usted le pregunta a Julio, o creo que Juan Pablo o Félix, si hay otros dirigentes políticos que le han recomendado hojas de vida, él dice, sí, claro, pero eso no es delito, es un ejercicio natural y lo hacen de buena fe? ¿Por qué para todos los demás él supone que es de buena fe? Y en el caso mío no solo me menciona, sino que deja semejante estela de dudas que, por supuesto, tendrá que resolverse ante las autoridades. Y ya algunos políticos amenazaron con demandar a Luis Carlos Reyes por haberlos mencionado, y es que Luis Carlos en las últimas horas presentó un listado de políticos que realmente sí le pidieron cargos, y está pues muy bien ordenado, señores, que son, que pidieron: honorables representantes, honorables senadores. Aquí está también Benedetti, Roy Barreras, que pedían la dirección seccional de Buenaventura. Yerlin Arley, Campo Angulo, Javier Zuluaga Montero y Alba Mónica Ramírez fueron las recomendaciones que pidió Roy Barreras. También están funcionarios del Centro Democrático. Aquí aparece que pidieron para Cúcuta a Ronald Felipe. Está también el señor Efraín Cepeda pidiendo recomendaciones y demás. Y congresistas, muchos congresistas también pidiéndole puestos a Reyes, ¿no? Por supuesto, él se negó a esto y por supuesto vinieron pues las difamaciones contra él. Entonces ahí lo tienen, señores. Roy Barreras niega todo, y pues también aquí Alfredo Sae salió mencionado, y este señor ya le dijo hipócrita y traicionero pues a Luis Carlos Reyes, también con unos mensajes como el siguiente: señores W Radio, Juan Pablo Calvas, todas mis solicitudes al alto gobierno les hago con conocimiento del señor presidente de la República, Gustavo Petro, para que jamás se tome como un acto indebido. Antes de visitar a Luis Carlos Reyes, el presidente sabía lo que iba y con qué hoja de vida iba, que presenté y lo hice por ser profesional con la más alta trayectoria de transparencia y rectitud probada en 30 años de servicio. En mi visita a Reyes, él solo se dedicó a hablar sobre su intención de ser presidente de Colombia como fuera. Por eso me preocupa su actuar como si yo hubiera cometido un delito. Es más, dejé de insistir cuando me informaron del mal manejo de la lista de elegibles en la DIAN, y se lo hice saber al presidente Gustavo Petro. La
actitud de Luis Carlos Reyes es hipócrita y traicionera. Lo insto a que me denuncie si le hice alguna propuesta indebida a relacionar a la persona de la cual hablé y de quienes le informé que el señor presidente Gustavo Petro tenía conocimiento, ya que yo mismo le había contado sobre mi visita a la DIAN. Entonces hay varios que están muy tocados porque aquí pues sacó un listado el señor pues Luis Carlos Reyes, ¿no? Daniel Briceño, el uribista del Centro Democrático, dice: señor director de la DIAN, su responsabilidad como funcionario público era denunciar a todos los políticos que lo presionaban. ¿Por qué se decidió a quedarse callado en este momento? Pues claro, no ve que el fiscal era el señor Francisco Barbosa, y aquí lo dice Daniel Monroy, se lo denunció a la fiscal Camargo. Era difícil hacerlo ante Barbosa y Mancera, dada su supuesta asociación con el zar del contrabando. Pero ahora me pregunto, ¿por qué el ministro de Defensa de Duque nunca denunció las presiones para remover coroneles del Polfa? Algo que al final logró. ¿Por qué los directores de la DIAN en gobiernos anteriores tampoco denunciaron estas mismas presiones? ¿Por qué Ordóñez, quien participó en la consulta de derechas con Duque, archivó todas las investigaciones contra funcionarios de la DIAN y nunca dijo nada? ¿Y por qué Briceño no los cuestiona? Saquen sus conclusiones. Es que aquí como que está rondando mucha plata, señores, y pagaban a diferentes personas para que recomendaran ciertos personajillos en la DIAN para acceder a estos cargos. La fiscal Luz Adriana Camargo, por supuesto, reconoció que el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, sí le informó antes de dejar el cargo de la DIAN sobre la solicitud que hicieron funcionarios públicos para puestos claves en la DIAN. Esto sobre Roy Barreras. Hacer recomendaciones no es delito, pero una cosa es que hagan presiones o que hayan recibido dineros para que esta gente accediera a esos cargos. Bueno, yo quiero estoy recordando que efectivamente poco antes de que el doctor Reyes saliera del cargo de la DIAN, él estuvo en mi oficina y efectivamente me hizo referencia a la solicitud que le habían hecho algunos funcionarios públicos para unos puestos claves en la DIAN, lo que a él lo preocupaba mucho. Y yo lo que quiero decir respecto a eso es que eso hace parte de las investigaciones bajo la óptica que creo que tiene que gobernar, y es que en principio hacer recomendaciones no es un delito. Y lo que sería delictivo es tener una red dentro de una entidad. Y nosotros eso es lo que estamos precisamente investigando con alias Pitufo. Tal vez pedir un poco de serenidad, porque nosotros necesitamos tener un espacio donde la información de las investigaciones sea reservada y que nos permitan hacer la tarea. En este momento yo quiero recordar nuevamente que el señor Marín se encuentra detenido en Portugal, él no está libre. Quiero recordar que hay un trámite de extradición que inició el gobierno, que inició la Fiscalía a instancias de las investigaciones penales que se adelantan, que tuvo que iniciar inicialmente con España y ahora con Portugal, y que en los dos casos España nos dio la extradición, pero él se fue a Portugal y en Portugal él se encuentra detenido. Entonces es muy poco probable que vuelva a suceder lo mismo, y en Portugal está muy adelantado el trámite de extradición. Igual está adelantado el proceso en este momento en su contra. Él tiene una imputación que se le formuló y tiene una medida de aseguramiento de detención preventiva que decretó un juez de la República, lo cual significa que una vez él venga a Colombia, vía la extradición, que yo espero que efectivamente se conceda y se haga efectiva, va a llegar detenido en virtud de esa orden de captura. Entonces lo que quisiera pedir es un poco de tranquilidad, porque a la investigación no le hace ningún favor estar todas las semanas con un nuevo hecho revelándose, con un fiscal hablando u otro, con cuestionamientos de por qué se cambia o se arma un equipo de tareas o no se arma, porque en verdad lo que nosotros queremos es entregar una investigación seria y cierta al país, que puede que no sean los tiempos que a veces se quisiera, porque investigar significa no solo escuchar lo que dice alguien, sino corroborar lo que se dice y corroborarlo con medios objetivos. Y eso es lo que estamos haciendo. Ustedes saben, la semana pasada precisamente estábamos llevando a cabo un allanamiento en una de las casas de alias Pitufo. En fin, nosotros estamos trabajando, esto no está quieto. ¿El embajador Roy Barreras va a ser citado tras estas declaraciones, o ya fue citado en el marco de eso, ya que usted nos indica que esta información ya la sabía de antes? Las investigaciones son reservadas, nosotros no recibimos declaraciones. La Fiscalía realiza investigaciones, eso es importante que se tenga en cuenta. Las declaraciones se realizan en un estrado judicial, los testimonios se rinden en juicio. O sea, nosotros realizamos entrevistas, eso es lo que hacemos nosotros para conformar los casos. Entonces quiero que se entienda que una es la labor de investigar y otra cosa es la labor de judicialización. O sea, fiscal, a la luz de esa investigación. Bueno, tremendo cuento el que destaca. Lógicamente están aprovechando aquí los uribistas para hacer fiestas con estas declaraciones, pero también están ofendidos porque se metieron con los suyos al ver que también pidieron puestos, ¿no? Roy Barreras dice: falta una eternidad para las elecciones del 2026 y sin embargo en las oscuras cuevas de los culpables y cómplices de la peor maldición de nuestra patria, que es el narcotráfico y la corrupción, pues ya empezaron a disparar
disparar contra quienes creen que pueden evitar que regresen al poder con su estela de sangre, mafia, extrema derecha y destrucción de la democracia. Si la calumnia fuera el argumento para abandonar la lucha por un mejor país, que es para mí la vida misma y mi testimonio de vida, sería fácil para ellos eliminar competidores. No lo lograrán, dice aquí Roy Barreras. Vicky Dávila, por supuesto, se pronuncia. Que los funcionarios de Gustavo Petro se saquen los ojos en la radio y se acusen unos entre otros en la televisión en vivo, solo nos da la razón a quienes hemos denunciado sin descanso a este gobierno. Queda claro que el gobierno Petro hay un nido de corrupción. Esto está infestado de funcionarios podridos y sin moral y se están delatando. No, señora. Pilas con esto, con lo que está diciendo la señora Vicky Dávila. Una cosa es que hayan solicitado puestos y otra cosa es que se los hayan dado, ¿no? Hay que tener muy en cuenta esto. Por ahora están en la estrategia de sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, des en cuenta, colombianos, aquí están las declaraciones de cada uno de los implicados, Luis Carlos Reyes y el señor Roy Barreras. Él dice que nunca dijo esto, pero sin embargo, ahí están las declaraciones de Luis Carlos Reyes, que al parecer parece un hombre honorable y recto, ¿no? Colombianos, por favor, compartan estas declaraciones que dio Roy Barreras y Luis Carlos Reyes para que ustedes vivan integrados qué es lo que ha pasado en las últimas horas con estos cargos que presuntamente muchos senadores, muchos representantes solicitaron aquí al señor Luis Carlos Reyes cuando era director de la DIAN. Muy amables y hasta pronto.